Hola, buen día. Una vez más estoy con ustedes para hablar del artículo 11 de la Constitución. Este también fue modificado y estableció dentro de su contenido el principio pro persona. Y este principio pro persona, como lo habíamos estudiado, es como el Estado mexicano debe de garantizar de manera amplia los derechos humanos. En este caso, en el artículo 11 de la Constitución, se introdujo el derecho humano de asilo por persecución y también por cuestiones humanitarias. En este caso, el Estado mexicano dice que una persona que está siendo perseguida políticamente o por su seguridad personal, pero viene de algún otro país, entonces está obligada a tener dentro de nuestro territorio mexicano lugares especiales para ser asilado. Y esto significa que este derecho fundamental que tiene una persona o un extranjero, pues para salvaguardarse y cuidar su vida, la de él o la de su familia, tenga seguridad que aquí en México se le va a proteger y va a contar con la protección del Estado mexicano para evitar que sea violentado de sus derechos fundamentales. Entonces, el artículo 11 establece estas dos condiciones. También, como segunda, establece que el Estado mexicano, por cuestiones humanitarias, puede dar asilo político. Si hay alguna catástrofe en Centroamérica, en Europa, etcétera, las personas que quieran venir hacia acá, nosotros tenemos que ayudar a protegerlas. Y este es algo muy similar a lo que ya hemos dicho en clases anteriores. Tenemos que fomentar, tenemos que ser solidarios, tenemos que solidarizarnos con las personas que en ese momento se encuentran en desgracia y establecer lugares para que sean protegidos, para evitar que se les cause un daño en su persona, en su familia, en sus propiedades, en el último caso que así sucediera. Por ejemplo, si hay un sismo en un país vecino o en algún otro lugar, entonces el Estado mexicano debe de solicitar que se le permita dar apoyo a estas personas. Sin duda, pues, la reforma constitucional que sufre el artículo 11 de nuestra Carta Magna es importante. ¿Por qué? Porque ahora oficialmente nuestra Carta Magna ya establece que si alguna persona por cuestiones políticas o por cuestiones religiosas o por alguna cuestión ajena a nuestro país está siendo perseguida políticamente y se pone en riesgo alguno de los derechos humanos que se encuentran en su Constitución o en tratados internacionales que el mismo Estado mexicano es parte, entonces esa comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para dar asilo político. El asilo político no es otra cosa más que tratar de proteger una cuestión de neutralidad, pero siempre anteponiendo la protección de la dignidad humana. ¿Qué sucede cuando una persona es acusada de un delito en un país y éste asegura que él no lo cometió? Pero las consecuencias de esa acusación trae como objetivo la privación de la libertad, es decir, que permanezca en prisión. Y esto es muy común en materia política. ¿Cuántos regímenes políticos han utilizado a un sistema penal para reprimir a sus adversarios? ¿Y cuántas veces la comunidad internacional advierte y dice X político en determinado país no es cierto que sea un peligro para esa nación, sino más bien está siendo perseguido por el sistema actual porque, de acuerdo a las encuestas, a la democracia interna de ese país, pues es un adversario que puede arrancarle el poder al sistema actual. Y en esos casos a veces emergen denuncias, acusaciones en ese país y como el sistema político actual tiene el control de todo el aparato de justicia, bueno, pues es muy común que sean perseguidos judicialmente, privados de la libertad y recluidos en prisión. En esos casos, un personaje de esta naturaleza pudiera llegar al Estado mexicano y con fundamento en el artículo 11 de la Constitución podría pedir asilo político y el Estado mexicano tendría la obligación de concedérselo. Claro, se tienen que cumplir una serie de requisitos que establecen las leyes especiales en este caso para poder emitir esa resolución de otorgar el asilo político, pero a primera vista, pues se tendría que llevar a cabo esta protección. Y por otro lado, por cuestiones humanitarias también, si este fuera el caso, el Estado mexicano está obligado a proteger y a dar asilo político a todos aquellos que lo soliciten. Hasta aquí voy a dejar este contenido de este artículo. Es cuanto.